Miércoles 25 de mayo, 7 de la noche. Tenemos ya la entrevista con el embajador para la paz, el magíster Javier Gamero Quinocita. El tema que vamos a tratar hoy día es presentación del libro Amenazas y desafíos a la política de seguridad en el siglo XXI. Vamos a hablarles algo y durante el programa les vamos a seguir comentando porque la reseña biográfica del magíster Javier Gamero Quinocita es bastante extensa y súper interesante. Él es peruano y suizo, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, licenciado en Derecho y magíster en Criminología por la Universidad de Berna, Suiza, con estudios de especialización en la Escuela Superior de Policía y Centros de Altos Estudios Nacionales CAEN en el Perú en materia de defensa nacional. Director ejecutivo del Foro Reflexión Perú, capítulo Suiza, For Perú Suiza, con sede en Berna, y traductor jurídico en las Cortes Jurisdiccionales y Policía del Cantón de Berna y Friburgo, miembro internacional de Police Association IPA, sección Perú, miembro de honor del Círculo Ahumada de la Guardia Civil de España, miembro de la Sociedad Suiza de Derecho Penal, miembro de la Sociedad Europea de Criminología y miembro del Foro de Berna para las Ciencias Criminales. Bueno, son muchísimos los títulos que tiene acá nuestro invitado. Es súper interesante la reseña biográfica y vamos a ir comentándolo a lo largo de la entrevista al magíster Javier Gamero Quinocita. Bienvenido al programa y el saludo para nuestro secretario general, el señor Jaime Fernández. Buenas noches, María Elena Rivero. Muchas gracias. Gracias. Hoy día, miércoles, tenemos una entrevista muy especial, como ya lo dijiste. Estamos aquí en el programa de la UPF, que se transmite por Radio Moderna con el magíster Javier Gamero Quinocita, a quien le damos la cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente de la UPF Perú y también director del programa, el doctor Trevor Jones. Adelante, su saludo, por favor. Muy buenas tardes. Primeramente, el director del programa de la UPF, Trevor Jones, doctor Trevor Jones, también a usted, embajador Jaime Fernández, y desde luego a la señora María Elena Rivero, conductora del programa, a todos los televidentes o a la audiencia del programa también un cordial saludo. Muchas gracias. Hoy en la entrevista vamos a tocar el tema acerca del libro que el embajador para la paz, Javier Gamero Quinocita, ha escrito, ¿no? Y lo está realmente promocionando, lo ha lanzado ya aquí en el Perú. Ese libro que tiene por el título Amenazas y desafíos a la política de seguridad en el siglo XXI, ¿no? Este es un resumen de 30 años de lo que él prácticamente, ¿no? De todas las informaciones, análisis de toda la vida de su trabajo en este campo de la criminología, sobre la justicia, y vamos a conocer un poco más acerca de Javier Gamero Quinocita, y vamos a pedirle que nos cuente acerca de su vida. Queremos conocer sus estudios porque sabemos que ha estado mucho tiempo fuera del Perú, ¿no? Y también queremos saber acerca de cómo se inicia para escribir este proyecto que ahora es una realidad ya, ¿no? Del libro Amenazas y desafíos a la política de seguridad en el siglo XXI. Sí, como no, efectivamente son 30 años de trabajo que se ven reflejados en este libro, que constituye una compilación de una serie de artículos que se han publicado durante este periodo en distintas revistas especializadas de militares, policiales, diplomáticas y jurídicas en Europa. Este trabajo lo inicié el año de 1991 y el libro abarca artículos publicados hasta el año 2021. Son artículos de diversos coloquios, seminarios, conferencias, publicaciones que he ido realizando durante esta intensa actividad académica. Empecé cuando inicié mis estudios en la Universidad de Berna, era un estudiante de leyes y yo quedaba pues siempre anonadado pues, y maravillado por las magistrales cátedras de los profesores alemanes, los profesores suizos, una metodología distinta, un análisis distinto, y eran estudios con perspectiva ya hace 30 años. Y una de las particularidades que tuve yo en la Universidad de Berna, quizás para afirmar el idioma alemán, un inicio era pues tratar de escribir
y reescribir todas las clases, todos los comentarios, y la mejor forma de hacerlo era sintetizándolo con algunos artículos. Estas clases eran sintetizadas en artículos. En principio la idea fue trasladar estos artículos al Perú. Para ese entonces yo escribía ya en la revista tanto de la Policía Nacional del Perú como la revista de la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú, y mensualmente enviaba algunas contribuciones aprovechando pues esas clases de política criminal, ciencia penitenciaria, criminología, etcétera, para poder, digamos, extrapolar esos saberes, esos conocimientos. En el transcurso de estos 30 años yo he ido acopiando una serie de informaciones de las facultades de seguridad y justicia criminal de universidades europeas. No existen en el Perú estas facultades, y también en los institutos de criminología y en las universidades de defensa, que tampoco existen en el país, en nuestro país y también en América Latina. En consecuencia, pues, tenía yo una motivación de poder trasladar estos saberes y estas reflexiones a través de estos artículos en el seno de mi patria. Y es así como comienzo yo a trabajar de manera sistemática, ¿no? Estos artículos, sin pensar de que en algún momento dado pues se convirtiera en un libro. Es un libro de 800 páginas, tiene 12 capítulos, más de 300 notas bibliográficas, y gracias pues a la señora María Julia, a la embajadora para la paz, María Julia Visalot Castellón, que es gerente general del Grupo Empresarial Swiss Perú y que dirige un consorcio de seguridad interesada en temas de seguridad, una mujer que pendula pues entre Suiza y el Perú, tomó conocimiento, ella es políglota, y tomó conocimiento de estos artículos que se han publicado en Holanda, en Luxemburgo, en Alemania, en Noruega, en Dinamarca, y muchas veces en estas lenguas, que son lenguas que yo no domino, han sido trabajados mis artículos en idioma alemán, y ella se percató de la importancia de esto porque hemos tenido un trabajo conjunto desde el punto de vista académico, y aún la pandemia no nos ha detenido, y ella se interesó y me hizo la propuesta de rescatar de la maleza del olvido todo este trabajo académico para convertirlo en un libro que hoy se ha hecho realidad. Efectivamente, ya tengo 3 semanas en el Perú, tengo programada en 34 días 16 conferencias. El día de hoy he estado en el Congreso de la República, la próxima semana estoy en la Academia Diplomática del Perú, concluyo con el Club de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú, en el SPAC Camacho. Ayer he estado en la Embajada de Suiza, empecé la semana en el CAEM. Bueno, tengo una agenda muy nutrida en las más altas instancias académicas, pero la finalidad pues es divulgar esta obra y presentarla a la sociedad, a los profesionales de la seguridad, toda vez que va a abarcar diversas aristas del complejo problema de la seguridad. Bien, estamos en el programa de la Federación para la Paz, siempre conectados con los embajadores, con invitados, con los amigos, las personas que están sintonizando los 930 de la amplitud modulada de Moderna Radio Papá. Bien, queríamos preguntarle y que nos comente brevemente, y para que el público oyente de Radio Moderna le preste atención, acerca de la temática y del contenido síntesis de su libro Amenazas y desafíos de la política de seguridad en el siglo XXI. Sí, primeramente abordamos los factores de estrés del mañana, cuáles son los desafíos que va a presentar hoy en día este siglo XXI, este nuevo escenario global a la comunidad civilizada de naciones. Me estoy refiriendo a los 4 desafíos globales más importantes, que son los desafíos demográficos, los desafíos ecológicos, los desafíos tecnológicos y los desafíos políticos. Hacemos un análisis de cuáles son pues las amenazas globales emergentes en los espacios globales comunes del siglo XXI, cuáles son los desafíos globales emergentes en los espacios globales comunes del siglo XXI, cuáles son los riesgos globales que va a afrontar la sociedad del siglo XXI. También vamos a identificar los riesgos globales a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel global. Vamos a analizar las guerras inminentes del futuro, como los politólogos europeos con una visión prospectiva pues van a identificar cuáles van a ser estas 10 guerras más importantes.
y se abarca pues toda la posibilidad de conflictividad armada o bélica que puedan darse, y todo esto pues tiene una gran importancia en el tema pues que está ligado a la paz, que es el motivo por el cual esta Federación Universal para la Paz está funcionando, o sea que hay una gran conjugación, porque analizar los temas de defensa, los temas de seguridad, los temas de inteligencia, los temas de justicia criminal atañen también a la seguridad colectiva, atañen también a la paz mundial. El libro tiene diversos capítulos, analizo la seguridad global, desde luego la seguridad ciudadana, que abarca el 25% de la obra, la ciberseguridad, la seguridad ambiental, la paz ambiental, los conflictos sociales, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, los delitos contra el patrimonio cultural, etc. Son todos los aspectos que debe de conocer un profesional de la seguridad para pretender pues, diseñar una política criminal, racional, coherente y moderna, que lamentablemente no existe en el Perú, y esa es la idea de coadyuvar con algunas ideas, algunas reflexiones, con dogmática y doctrina, de poder pues, salir de este hoyo, de este callejón sin salida en que se encuentra pues, hoy en día la sociedad, y todos nos vemos afectados por esa inseguridad subjetiva, toda vez que nos sentimos víctimas potenciales permanentes de ser víctimas de un asalto, víctimas de un homicidio. Vivimos en una de las regiones más violentas del mundo, y se requiere que los profesionales hagan un análisis concienzudo del problema, pero con conocimiento especializado. Lamentablemente hay mucha improvisación, quizás en esta crisis política, tanto regional como nacional, que se suma pues a la crisis sanitaria, los problemas económicos, la inestabilidad política ha hecho pues que cualquiera sea hoy en día pues ministro, cualquiera sea viceministro, cualquiera sea un director, no tenemos personal idóneo, personal calificado, y esto es sumamente peligroso porque se requiere profesionales en la seguridad para tener una seguridad óptima en los niveles de países escandinavos como Noruega o, por ejemplo, como el caso de Suiza. Muy bien, queremos enviar a esta altura del programa saludos a los embajadores para la paz que se están conectando recién al programa de la UPF Perú. Estimado embajador Javier Gamero Quinocita, sabemos que la Amazonía significa la reserva biológica del mundo, o sea, es como el tesoro ecológico, otros lo llaman el pulmón del mundo, también es regulador del clima mundial, ¿no? Y de otro lado, la relación del hombre con la naturaleza realmente han sido acciones antrópicas, o sea, muy agresivos y violentos sobre el mundo natural, lo que ha traído como consecuencias problemas ambientales globales. La pregunta es, ¿cómo ve usted acerca del futuro del hombre en el planeta en función a la relación hombre-naturaleza? Bueno, justamente es una preocupación. El día de hoy he estado en el Congreso de la República, en el Parlamento andino, con muchos oficiales generales de las Fuerzas Armadas y muchos académicos, y justo hacía pues una advertencia. Los politólogos suizos en la revista Politforum del gobierno federal suizo vaticinan el siglo XXII, vea usted, como el siglo de los genocidios, el siglo del genocidio, toda vez que se prevé que va a haber una gran escasez de recursos naturales y un marcado incremento de la población mundial, lo que va a traer consigo ese estrés demográfico, ecológico, que va a dar lugar a una serie de masivos flujos migratorios, y las personas van a tener que ir frente pues, a la deforestación, la degradación de suelos. Las zonas áridas van a ir hacia otras latitudes en busca pues, de sus alimentos, en busca de sus tubérculos, en busca de las proteínas, y constituye un factor fundamental hoy en día en las políticas, tanto locales, regionales, nacionales y globales, tener que focalizar pues, la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, porque esto va a generar un estrés demográfico, ecológico, que va a traer consigo pues, una conflictividad, ¿no? Hoy en día pues se habla de la paz ambiental, se requieren especialistas, todos los profesionales de la seguridad
tienen que buscar la manera pues de ser constructores de la paz ambiental. Cada vez que yo vengo al Perú encuentro siempre un incremento de los conflictos sociales por la tala ilegal, por la explotación, la actividad extractiva del oro, y esto se va dando en distintas latitudes. Vea usted, esto es problemático. El gobierno suizo es un país pues, que tiene muchas empresas mineras aquí. Recuerdo haber sido invitado en una ocasión por el aquel entonces embajador Hans-Rey Bortis, embajador de Suiza en el Perú, a su residencia, y había una reunión técnica, una reunión de trabajo. Yo estaba solamente de paso por el Perú, y se habían invitado a todos los embajadores de los países ricos, de los países industrializados que tenían empresas mineras en el Perú, y algunos representantes de las empresas mineras aquí en el Perú, para deliberar sobre el tema pues, de los derechos humanos, de la paz ambiental, ¿no? De una explotación minera sostenible, porque hay una gran presión en Suiza frente al Estado suizo, a pesar de que no es el Estado suizo el que está interviniendo en la explotación de estos recursos, sino son sus empresas mineras, pero exigen al Estado que tome cartas en el asunto para que pues sea una explotación minera sostenible en toda la cadena distributiva, ¿no? En toda la cadena de producción de todas estas, de explotación de estos minerales. La extracción del oro pues termina en las grandes joyerías del cantón de Zúrich, pero esto empieza pues de repente en los yacimientos mineros en Madre de Dios, en Abancay, en donde muchas veces van a ser involucrados menores de edad. Va a haber prostitución, va a haber corrupción, va a haber un sinnúmero de problemas de carácter social que es necesario pues que deba de ser supervisado, y hoy se trata de construir un andamiaje jurídico para proteger toda la actividad minera, no solamente la actividad, la venta, sino la comercialización, el transporte y la producción, y deben hacer acordes pues respetando las normas internacionales de protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces esto es importante, y a esto se denomina pues la paz ambiental, que es lo que tiene que trata pues de poner en relieve esa armónica relación de respeto entre el hombre y la naturaleza. Licenciado Gamero, lo que acabamos de escuchar, efectivamente se dice que el siglo XXII serán tiempos muy difíciles para toda la humanidad, lo que usted acaba de comentar, especialmente cuando se dé el aumento en la densidad demográfica y una escasez de recursos. Esto va a generar una serie de flujos migratorios, y los emigrantes van a desplazarse a otras regiones y seguramente tendrán que luchar y pelear para tener acceso a los nuevos recursos. En un lenguaje sencillo para el público que nos está escuchando en Radio Moderna, ¿qué significa el estrés ecodemográfico que conlleva finalmente a conflictos violentos y a poner en riesgo la paz mundial? Bueno, esto se refleja cuando estos dos factores, que es la escasez de los recursos y el incremento de la población, el incremento de la tasa demográfica, entonces se va a mermar la seguridad humana. Y cuando una comunidad no es capaz de monitorear o tener bajo control esta situación pues de merma de la seguridad humana, va a traer consigo, digamos, un desorden, va a traer consigo un caos, y esto se viene se va a generar en una serie de conflictos. Vea usted, cuando tiene estos problemas del cambio climático, pues tenemos una reducción de la producción agrícola, tenemos la actividad alimentaria, va a estar, no vamos a carecer de una seguridad alimentaria. Hay determinados valores sustantivos, son derechos humanos fundamentales de la persona, pues está en juego el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a tener un acceso a la salud, tener un acceso a las necesidades básicas de una población. Entonces se va a generar este estrés ecológico, demográfico, que es lo que va a generar pues estos conflictos. Y esto no solamente se da en el Perú, se da en Sudáfrica, se da en la India, en todos los países. Es un factor común, y es algo pues que ha generado un debate muy interesante político en la Unión Europea. Se están creando resoluciones soft law, pero hay un problema fundamental, siempre es también el mercado, la neoliberalización, ¿no? Que juega, pues, digamos, la ansiedad económica de las grandes transnacionales de querer mantener sus ganancias. Y acá hace poco acaba de haber una votación en Suiza en donde
las minorías políticas solicitaban pues sanciones para las empresas, sanciones penales para las empresas que violaban estas normas pues de explotación ilegal. Sin embargo, el pueblo suizo votó en favor de la empresa privada, no estaba de acuerdo que se sancionara a una empresa privada que ponía en tela de juicio pues la vigencia y los derechos humanos, a pesar de que estos movimientos verdes dicen que lo que rige en Suiza debe de regir también en los países en desarrollo. Sin embargo, el criterio de los suizos era pues de que no podía ponerse en riesgo la economía suiza, ¿no? El empresariado, el sector privado es la que va a generar los ingresos, los recursos, la política sigue a la economía, en consecuencia quedan incólumes las empresas suizas para seguir operando como lo hacen, porque, claro, ellos quieren tener la seguridad de que van a tener sus salarios, su sueldo a fin de mes y que la economía no va a colapsar, algo que no ocurre en el Perú, ¿no? En el Perú sabemos muchas veces que no todas las personas a fin de mes pueden cobrar su sueldo aún teniendo trabajo. Es un país en donde prima la informalidad. Entonces, esto también es parte después del estrés ecológico etnográfico porque son todas las consecuencias que puede tener el cambio climático, dependencia energética, grandes flujos migratorios, ¿no? Un déficit alimentario, o sea, van a haber una serie de factores que tienen que entenderse y los profesionales de la seguridad no solamente deben circunscribir sus protocolos de actuación en el ámbito de la defensa o en el ámbito de la seguridad, en el ámbito militar o en el ámbito policial, sino también tienen que interactuar en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, y se requiere un profesionalismo y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se estigmatiza la hoja de la coca. En Bolivia, en Perú hay una posición distinta. La Pachamama es un bien jurídico, decía el profesor Raúl Zaffaroni, presidente de la Corte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, un connotado jurista. ¿Por qué? Porque hay una connotación sagrada y el Código Penal boliviano va a consagrar pues, como un bien jurídico la madre tierra, que es un valor fundamental. O sea, hay una serie de concepciones y quizás el problema fundamental en lo que concierne al cambio climático se da justamente porque lo que rige es una criminología de los países del norte global, más no del sur global. Esto es un delito transnacional, la explotación minera, la extracción de minerales, que va a generar problemas de carácter climático, y muchas veces nosotros nos basamos en una legislación que ha sido hecha a medida pues, de la doctrina de los países desarrollados, más no de los países en desarrollo. Se requiere que los profesionales también en los países en desarrollo elaboren esa criminología del sur, no solo la criminología del norte, y hagan conocer su posición y hagan conocer sus saberes, porque es allí donde se están llevando a cabo estas actividades extractivas de madera, de gas, de minerales, de petróleo, etc. Entonces, es lo que también los profesionales, los criminólogos, lamentablemente en el Perú no tenemos criminólogos, yo siempre sostengo de que ellos o nosotros, porque pertenecemos a una comunidad científica, estamos moralmente obligados a dejar la soledad del escritorio, a dejar las aulas universitarias, salir de nuestras torres de marfil y ir a la arena política a hacer sentir el peso de nuestro discurso académico, porque nuestro compromiso no debe ser solo con la ciencia, no debe ser solo con la academia, sino también debe ser con la población, con la sociedad, con el gobierno y sobre todo la práctica del buen gobierno. Ese es el postulado, ese es mi credo y eso es lo que trato de hacer yo en cada publicación, en cada artículo que lo traslado al Perú o a cualquier parte de América Latina. Bien, el COVID-19, como sabemos, estimado embajador Javier Gamero Quinocita, nos ha ocasionado cambios sociales, económicos profundos en nuestra sociedad y ocasionando realmente un impacto en la violencia familiar por el confinamiento, la reducción de los servicios sociales y los recursos limitados. Queríamos preguntarle su opinión acerca si la violencia intrafamiliar es realmente una amenaza a la seguridad y a la paz y a la dignidad,
así como un desafío para la seguridad mundial? Definitivamente, ¿no? Primeramente, el coronavirus, la pandemia global ha tenido grandes estragos sociales, económicos, culturales, políticos, en todo sentido, en toda la humanidad. Eh, ha puesto pues en evidencia la fragilidad de la seguridad humana y replantea pues todos los protocolos de actuación y naturalmente también ha afectado en la violencia intrafamiliar. Cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar en criminología, no solo nos referimos al tema de la mujer, de que la mujer es la violencia de género. Esto va más allá toda vez que hay otros colectivos, otras poblaciones vulnerables que han sido afectadas en virtud de esta pandemia. Tenemos pues los menores de edad, al margen de las mujeres, los menores de edad, tenemos los adultos mayores, tenemos las personas con discapacidad, también un segmento social muy importante, un colectivo social muy importante, también el tema de los refugiados, de los migrantes, ¿no? Entonces, vea usted que la violencia intrafamiliar va más allá del tema de la mujer y podríamos hablar de cada una de estas de estos segmentos sociales, ¿no? El confinamiento social, el toque de queda, los estados de sitio, los estados de emergencia han restringido los derechos de libertad de circulación de estas personas y ha dado lugar pues a cierre de escuelas, aislamiento social, y personas que a veces dependen de una asistencia física, de una asistencia pues mental. Ha habido una drástica reducción de los servicios sociales, ha habido pérdida de empleo, reducción de ingresos, ¿no? Las personas han vivido en condiciones de precariedad, han vivido pues en condiciones de hacinamiento y esto ha exacerbado los ánimos y ha engendrado más violencia, ¿no? El tema es bastante complejo, las estadísticas son claras y se requiere pues un monitoreo profesional. Naciones Unidas ha intentado, bajo la égida de Antonio Guterres, de querer establecer protocolos de actuación que rijan pues en todo el mundo y se han realizado muchos encuentros en Naciones Unidas con expertos de diferentes latitudes para deliberar sobre la manera como debía de actuarse los mejores protocolos de actuación. Esto también ha traído consigo un estrés de parte de los cuerpos de seguridad y policía y de los cuerpos militares que también han tenido que sumarse a estas labores de control y también ha traído consigo pues conflictividad social y ha perturbado la paz, ¿no? Polarizando a la población, muchos a favor, otros en contra de la policía y bueno, hoy en día pues la pérdida de empleo, la crisis económica, el endeudamiento, el empobrecimiento, ese estrés ha generado un estrés familiar, un estrés emocional y estamos en la era post-pandemia en algunos países, todavía el Perú no sale de esto al 100%, pero necesitamos monitorear este problema, pero con profesionales calificados en el dominio social. No se puede dar respuestas represivas, no se puede solamente controlar con un pelotón de soldados o de policías, ¿no? La manera como se puede conducir la conducta de la sociedad para lograr, pues, paliar estas vulnerabilidades que son diversas que ha generado el coronavirus. Bueno, interesante las respuestas acá del licenciado Javier Gamero. Y hoy día un oyente en el noticiero aquí de Radio Moderna dijo algo que, bueno, no deja de tener razón. Dice, hay muchos asaltos todos los días, roban los celulares. ¿Y por qué no hacemos algo? Dijo el oyente. ¿Por qué no compramos un celular sencillo, no tan caro? ¿Y por qué no lo guardamos el celular cuando estamos en la calle, no estamos con el celular en la mano? Podríamos evitar muchos asaltos, ¿no? Podríamos evitar que nos roben el celular. O sea que también debemos de poner de nuestra parte, ¿no? Porque usted ve en la calle, bueno, a mí me ofrecen los celulares, yo voy a Plaza Vea, por ejemplo, acá donde hago las compras y están todas las marcas de celulares y le ofrecen celulares de 3.000, de 5.000 soles. Y con una inicial muy baja, todas las facilidades, y son celulares caros. Y la gente los compra y no los termina ni de pagar y se los roban. O sea, están luciendo el celular. Ese es un comentario que hizo el oyente, me parece que, bueno, está bien cuidarnos también nosotros de alguna u otra manera, ¿no? Ante lo que está sucediendo en el país, como bien lo sabe.
Vivimos en un mundo, licenciado Javier Gamero, en un mundo vertiginoso, cada día con nuevos cambios. Vivimos en el ciberespacio y muchas otras cosas más, y parece que tenemos que conquistar el futuro y tener una mentalidad de cambio. En forma general, ¿qué es lo que debemos desaprender y reaprender en alusión para adaptarnos a los nuevos cambios? Bueno, el ser humano hoy en día, escuchaba al presidente de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, en una conferencia en la Cámara de Comercio Suiza, en Chile, y él decía que el hombre del siglo XXI tiene que desarrollar 4 capacidades, 4 habilidades. Primero, el talento digital, ¿no? Tenemos hoy, nuestra vida discurre pues en la virtualidad, tanto política, social, cultural, económica. En consecuencia, tenemos que aprender a manejarnos en el ciberespacio, ¿no? Es más, se vaticina que el ciberespacio va a ser el nuevo dominio de carácter militar, va a ser el nuevo teatro de operaciones donde se van a llevar a cabo las ciberguerras, la cibercriminalidad, el ciberterrorismo, el ciberacoso, el ciberfraude, y todos vamos a ser tarde o temprano víctimas de eso. El segundo era pues aprender a aprender, ¿no? Hoy en día tenemos que generar pensamiento crítico, tenemos que tener una mentalidad de cambio, lo que se denomina en la tercera habilidad la capacidad de resiliencia. Tenemos que reconvertirnos rápidamente a estas nuevas tecnologías. Vivimos en la sociedad de vigilancia, en una sociedad plagada de códigos, pines, claves, videocámaras, cámaras, circuitos cerrados. Es un horror y uno sufre y molesta a los hijos para decirle, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Entonces tenemos que tener, y lo que es importante también, nos decía el señor Piñera, la cuarta habilidad es la analítica predictiva. Tenemos que tener una visión prospectiva, tenemos que saber cuáles son los problemas del futuro, los puestos del futuro, los puestos de trabajo, cuáles son las amenazas del futuro, los desafíos del futuro, las guerras del futuro. Tenemos que prepararnos para lo que pueda venir. Ya decía Charles Darwin, no será la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobreviva, sino aquella que sea capaz de adaptarse a los cambios. Ese es el siglo XXI, ese entorno híbrido, ese entorno incierto, ese entorno ambiguo en el cual nos vamos a movilizar los ciudadanos. Pues, Hoy día el tema de la entrevista es acerca del libro que el embajador Javier Gamero Quinocita ha venido especialmente al Perú para dar este lanzamiento, y lo está haciendo en diferentes lugares. El libro es Amenazas y desafíos a la política de seguridad en el siglo XXI. Estimado embajador Javier Gamero, queríamos preguntarle acerca de las vulnerabilidades, pero vamos a introducir a esta pregunta primeramente. Hemos visto que la pandemia del COVID-19 realmente ha puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad humana y en tela de juicio todas las políticas en materia de defensa en estos tiempos de la globalización, en materia de seguridad y en materia de inteligencia. Queríamos preguntarle cuáles son las vulnerabilidades ocasionadas por la pandemia global en las diferentes áreas de la sociedad. Bueno, tenemos vulnerabilidades políticas, ¿no? Hemos visto una falta de liderazgo mundial en el manejo de la pandemia global. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni China han podido monitorear este problema. En segundo lugar, se ha avivado las tensiones norte-sur, ¿no? En un momento, en el fragor de la pandemia, se ha podido visualizar esto, había cierre de fronteras unilaterales. Naturalmente, producto pues del temor al contagio, han habido vulnerabilidades militares, se ha puesto también de lado la defensa nacional, paralización de las misiones de paz, por ejemplo, la falta de operatividad por temor al contagio, que también es un factor importante, aplazamiento de maniobras militares, y se ha descuidado pues otros peligros. Vulnerabilidades económicas, creo que los peruanos conocemos mejor que nadie lo que es la desocupación, el endeudamiento, la redirección del gasto público, sobre todo en los sectores sanitarios o de salud. Se ha polarizado la población, hay un trauma social, se han exacerbado los ánimos, van resurgiendo los nacionalismos,
las vulnerabilidades de la información, tenemos campañas de desinformación, los fake news, vivimos la era de la posverdad, vivimos los videos fake, también tenemos las vulnerabilidades de estructura. Habían países que dependíamos de terceros países, necesitábamos mascarillas, necesitábamos respiradores, necesitábamos camas UCI, no teníamos la infraestructura sanitaria y esto ha creado dependencia, se criticó mucho a China, sobre todo en Europa, que quería venderse como digamos, el socio global, pues solidario y generoso al aplicar la diplomacia y las mascarillas, y veíamos a los embajadores chinos repartiendo por el mundo osos panda de peluche y regalando dos respiradores, una cama UCI o mascarillas, y esto ha sido criticado y han habido grandes confrontaciones políticas entre la Unión Europea y China. Recuerdo mucho las palabras de la canciller alemana Angela Merkel cuando estaba en el poder, que pues, le decía al primer ministro chino Xi Jinping: usted ha dejado al mundo en la oscuridad al no haber avisado, al no haber alertado al mundo de esta pandemia que fue originariamente pues desencadenada en una región de China, ¿no? Pero sí, estas son las vulnerabilidades, este es el escenario que tenemos, y quizás la mayor vulnerabilidad que tenemos hoy en día en esta nueva normalidad es que, bueno, se ha generado un presuroso y desmesurado uso de las nuevas tecnologías, y hoy el Estado, en nombre de la seguridad, va a aplicar una serie de controles, lo que se llama la biopolítica. Han habido grandes restricciones y ha restringido una serie de libertades y derechos fundamentales, la libertad de expresión, el control parlamentario, mayor movilización de sus Fuerzas Armadas, de su Policía Nacional, y esto ha generado pues ciertas tendencias autoritarias que se ha visto reflejadas en países de corte autoritario, llámese Turquía, llámese Hungría de Orbán, o la Turquía de Erdogan, o Corea del Norte, o el caso de Rusia. Ya decía nuestro connacional, el laureado escritor Mario Vargas Llosa, en su columna Toque de Piedra, en el diario El País, que va a costar mucho a la comunidad civilizada de naciones recuperar plenamente los derechos y libertades fundamentales que han sido conculcados por esta pandemia. Y se necesita no solamente una salud pública sostenible, también necesitamos una democracia sólida, sostenible, para poder vivir en paz, con seguridad colectiva y con una coexistencia social. Eso es importante en lo que concierne a las vulnerabilidades de esta pandemia. Hoy se habla de la era post-pandemia. Tenemos que prepararnos para estos nuevos retos. Tenemos que establecer una hoja de ruta que vaya más allá de nuestras fronteras, vaya más allá de nuestro gobierno. Tenemos que prever que este desabastecimiento sanitario no vuelva a repetirse. Se habla de una cuarta vacuna, se habla de una nueva mutación. Entonces tenemos que poner las barbas en remojo, necesitamos estudios de inteligencia, análisis y prospectiva para poder evitar estas cosas, y esto también es parte de el trabajo que deben realizar los especialistas en la seguridad. Lamentablemente en muchos países la inteligencia o los servicios de seguridad están pues concentrados en hacer seguimientos a periodistas, a intelectuales, a opositores políticos, ¿no? Y van a crear un Estado dentro de otro Estado, y muchas veces llegamos a temer a estos servicios de inteligencia. Lamentablemente, si usted quiere aplicar una política de seguridad, tiene que hacerlo en 4 planos: en el plano militar, en el plano policial, en el plano social y en el plano de la inteligencia. La inteligencia es imprescindible, y más aún hoy en día en esta sociedad post-11 de septiembre, en donde rige la política criminal precrimen y no la política criminal post-crimen. Antiguamente estábamos en la era de la política criminal post-crimen, vale decir, se perpetraba un hecho delictivo y el profesional de la seguridad tenía que actuar retrospectivamente y reconstruía, una vez cometido el hecho, reconstruía el hecho delictivo para poder esclarecerlo. Hoy en día, producto de esta sociedad post-11 de septiembre, el profesional de la seguridad tiene que actuar de una manera prospectiva, tiene que colonizar el futuro, tiene que identificar una situación criminógena, tiene que evitar que se realice un atentado terrorista. Se habla de la invisibilidad del combatiente. Hoy, pues, la seguridad oscila entre lo militar y lo policial, y la línea divisoria es cada vez
más ambigua. Ese es el trilema que tiene todo profesional de la seguridad entre la libertad, la seguridad y la justicia. Lo decía el profesor Yoshiro Takemura, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Yokohama. Hoy pues no es fácil ser un ministro del Interior, no es fácil ser un comandante general de la Policía Nacional, un ministro de Seguridad Pública o viceministro, porque uno va a tener que adelantarse a los hechos. No se ha cometido un hecho delictivo, yo ya estoy interpretando telefónicamente a las personas, estoy haciendo operaciones de arreglaje, de seguimiento, porque esto exige la sociedad post-11 de septiembre. Hoy se habla de la batalla urbana, se ha desestatizado los conflictos, ya una guerra no se lleva a cabo en una colina, en una zona fronteriza. Existen microteatros de operaciones, y decía el profesor Bunkler de la Universidad de Humboldt en Alemania, que un teatro de operaciones puede ser un estadio, una estación de tren, un centro comercial, una iglesia, una plaza pública. Estamos a merced pues de esto se denomina las guerras civiles moleculares, ¿no? Se han transformado las guerras y los ataques híbridos, que ya no hay declaratoria de guerra, hoy hay guerra electrónica, hoy hay guerra económica, hay guerra cibernética, hay pues una serie de modalidades. Tenemos que prepararnos para este entorno ambiguo, este entorno confuso, en esta era del caos, la complejidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Bueno, efectivamente, lo que dice es cierto, ¿no? O sea, en vez de preocuparse por este virus y los que vendrán de repente en mejorar lo que es la salud, por ejemplo, yo acabo de comprobar acá en el Policlínico de Pueblo Libre La Mar, ahora está más pequeño, han cerrado algunos consultorios, me informan que en algunos distritos también han cerrado postas, o sea, como que ya nos olvidamos lo que pasó toda esta pandemia, lo cruel que fue y que murió mucha gente y todo, y que ahora pues ya no pasó nada, ¿no? Igual en cuanto a la seguridad, licenciado Javier Gamero, me llamó mucho la atención que en Plaza Vea, decimos el nombre de acá de Pueblo Libre, la ropa interior que viene en cajitas tiene cintillos de seguridad, y conversando con la cajera le digo, oh, caramba, le digo, ¿hasta esto ustedes lo protegen? Le digo, ¿y qué pasa antes había pues las fotos de las personas que robaban, ¿no? Que robaban dentro del supermercado. No, me dice señora, ya eso ya no se hace, ya. ¿Y por qué no se hace? No, simplemente el de seguridad conoce a las personas y punto, prácticamente los dejan robar. Todos los días se llevan cosas, es gente que conoce y ya no se hacen problemas, porque antes se identificaba con fotos a las personas que habían encontrado llevándose algo. O sea, no sé por qué lo hacen, no les interesa, las cosas cambiaron, tendrán un seguro, declararán pérdidas, no lo sabemos, pero es algo muy extraño. Y como dice usted, ya cada uno tendrá que protegerse y debemos de acostumbrarnos de repente a lo que venga, ¿no? Uno de los grandes desafíos, y parece el más grande desafío de los próximos años, es la ciberseguridad, lo que nos ha dicho, que afectan a las familias, empresas y gobiernos. Los ciberataques pueden destruir datos, pueden paralizar la producción de empresas, comercios ilegales de mercancías e incluso debilitando los procesos electorales. Coméntenos sobre el ciberespacio y la ciberseguridad. ¿Cambio de paradigmas en la seguridad mundial? Claro, hoy en día estamos merced a los ciberataques. Hoy se habla ya no de inteligencia, sino de ciberinteligencia. Se requieren especialistas, ingenieros de sistemas, lectores de lenguajes, arquitectos de redes. Tenemos que neutralizar, pues, los ataques informáticos o los ciberataques. Tenemos que identificar los activos críticos nacionales, cuáles son las amenazas avanzadas persistentes. Estos son pues ya términos militares, pero sí, hoy en día estamos pues bastante vulnerables. Hoy en día se puede crear daños mucho más devastadores con un mouse, un ratón de un ordenador que con una compañía de tanques, ¿no? Porque estamos en la era de la guerra electrónica, de la guerra informática, la guerra cibernética, que puede paralizar pues toda una nación. Y estos son los denominados ataques híbridos. No vivimos ya linealmente, es muy difícil establecer la relación causa-efecto, ¿no? Nosotros
Tenemos que tener en cuenta que estos ataques híbridos, estas guerras híbridas, estas amenazas híbridas van a conjugar acciones militares y no militares, acciones convencionales y no convencionales, acciones encubiertas y no encubiertas, van más allá del derecho internacional, van más allá de la diplomacia y van a manifestarse en todos los campos de la actividad humana. Hoy en día la inteligencia no se circunscribe solamente a el ámbito militar o el ámbito policial. Acabo de dictarle una conferencia en la Escuela Nacional de Inteligencia, en la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y me di con la sorpresa que el 80% de mi público en una conferencia presencial no eran ni militares ni policías, eran civiles y eran psicólogos, politólogos, sociólogos, vale decir que se va entendiendo, y esto es producto de la evolución de la seguridad. En la época de la Guerra Fría usted tenía la doctrina de la seguridad nacional y regía la cultura del secreto, punto. Tenía usted el capitalismo con Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto era pues el temor, el riesgo de una conflagración nuclear. Luego vino la doctrina de seguridad democrática. Ya en América Latina se van instaurando democracias precarias, pero democracias al fin, y va a cambiar esta doctrina de seguridad nacional por una doctrina de seguridad democrática que va a generar un nuevo concepto de seguridad, que es el concepto de seguridad ciudadana, que va a relevar a ese concepto de orden público. El orden público propio de la Guerra Fría estaba en base a una seguridad que estaba en función del Estado, no de la sociedad, no del individuo. Mientras tanto, la seguridad ciudadana es al revés, es una seguridad que está en función de la sociedad, en función del ciudadano, más no del Estado, ¿no? Es muy importante pues tener una serie de componentes en este concepto ampliado de seguridad acorde con el desarrollo humano sostenible, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la ignorancia, el acceso a una justicia social, la participación ciudadana, el pluralismo, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la corrupción. Y yo le pregunto, ¿tenemos estos elementos, estas características en la sociedad peruana o en la sociedad latinoamericana como para poder pretender tener una seguridad ciudadana con los estándares de Suiza o de los países escandinavos? Seguramente que no, porque siempre digo que la mejor política criminal es la política social, y este es un factor muy importante para poder resolver los problemas de la inseguridad. No se resuelven con mayores policías, no se resuelve con un pelotón de soldados, ¿no? Y con fusiles, ¿no? Se tiene que resolver pues en otros campos, con educación y con un acceso pues a los servicios fundamentales en el área de salud, en el área de educación, en el área de alimentación, en el área de la cultura, en el área del deporte. No existe ese control primario que debe existir, que es base para que todos los ciudadanos tenemos que prevenir el delito, tenemos que evitar que estas personas pues se vean desoladas, abandonadas, y como se está viendo hoy en el Perú, que tenemos pues zonas en donde la seguridad es sumamente precaria y se va a aplicar la justicia popular, la justicia consuetudinaria, porque hay una ausencia del Estado que no ha sabido cumplir su rol propio de los nuevos tiempos, de la era de la globalización o posglobalización, en donde pues el ser humano o el ciudadano, la imagen del buen ciudadano es el homo prudens, el homo prudente, se dice política criminal, el homo prudens, que tiene que velar por sí, así como uno se asegura por accidentes, por vejez, por enfermedades, por el trabajo, también tiene uno que asegurarse por la seguridad. La seguridad hoy en día lamentablemente corre por cuenta nuestra. El Estado se ha desentendido, ya no tenemos ese estado de bienestar, ese es el Estado neoliberal, y hoy pues surge un sector privado, surge una sociedad civil, tenemos comités de autodefensa, tenemos ronderos, tenemos el servicio de serenazgo. Han cambiado los tiempos, eso hay que reconvertirse rápidamente. Los profesionales de la seguridad tienen que adelantarse a los hechos y tratar de estar listos y adaptados pues a estos nuevos. Muchas gracias estimado embajador Javier Gamero Quinocita, por estas palabras que usted está dando, muy interesantes, muy importantes. Nosotros queremos vivir siempre en un mundo donde podamos tener la seguridad individual, familiar en nuestra sociedad, y que todas las naciones puedan gozar de esta seguridad global.
pero los representantes de la ley, los que están a cargo del orden, ¿no? De acuerdo a la Constitución y a las leyes de cada país, también ellos necesitan también tener sus derechos, que se cumplan todos sus derechos también, ¿no? Entonces, en el accionar ocurre que muchas veces se violan los derechos humanos para mantener el orden, la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, queríamos preguntarle con respecto a este tema de la seguridad ciudadana, ¿cuál es la filosofía que plantea usted respecto de la policía democrática comunitaria, en vista que durante estos tiempos que vivimos necesitamos recuperar nuestros derechos que son inherentes a todos los seres humanos? Hoy en día, la policía comunitaria es una filosofía que está pues en relación a el desarrollo humano sostenible. Antes era una estrategia policial, hoy en día se tiene una nueva concepción, una policía comunitaria. Es muy importante, digamos, recuperar el espacio público, pero involucrando al ciudadano. El ciudadano va a ser no un mero espectador en este proceso, sino queremos una sociedad participativa. Él va a tener que ser actor y va a tener pues que protagonizar también no solamente la sociedad civil, también el sector privado, también la academia con el sector público, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos, ¿no? Y es un elemento esencial para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno, porque va a promover o fomentar la paz, va a fortalecer la vigencia de los derechos humanos. No tenemos ya esa tolerancia cero, esa policía pues represiva, como se ha dado antaño en otras latitudes. No queremos una policía pues que esté más cercana al ciudadano, y la mejor forma de tener una policía participativa es pues respetando o focalizando el accionar de la policía a las necesidades de la población. Quizás el mejor sistema que tenemos de policía comunitaria en el mundo es el sistema COBAN, el sistema de casetas policiales urbanas en el Japón. Vea usted, en el Japón la policía es considerado, o el policía es considerado no un bombero que va a apagar un incendio, sino un cartero, pero sin cartas. Al no tener cartas, el policía va a rondar el vecindario, va a tocar la puerta de los vecinos, va a conversar con los vecinos y se va a enterar de los problemas, las quejas, las frustraciones que pueda tener, y así pues cara a cara poder informarse de las necesidades de la población. Un oficial COBAN es preparado en técnicas de conciliación, de mediación, de arreglos amistosos. ¿No? Cuando un japonés se va 3 meses o 3 semanas de vacaciones, le va a dejar la llave a la caseta policial para que un agente de policía pueda alimentar a su mascota o pueda regar las plantas. Yo le pregunto si en el Perú estaría la gente dispuesta, cuando se va de vacaciones 2 o 3 semanas, de dejar la llave de su casa al comisario de la jurisdicción. Ve usted la concepción de lo que es la policía comunitaria. Hoy se exporta la policía comunitaria en Europa. Si usted le pregunta a un europeo, ¿está usted de acuerdo con la policía comunitaria? Es lo mismo que le pregunte si está de acuerdo con la Navidad, ¿no? Es algo que está muy arraigado en la conciencia, y eso hay que cambiar, ese software, ese chip, pero es muy difícil. Lo que he podido comprobar yo es de que lo más difícil, créanme usted, es cambiar la ideología de las instituciones. Todavía tenemos policías acuarteladas, con un apartheid institucional, una verticalidad, ¿no? Prima el liderazgo autoritario, no el liderazgo democrático, ¿no? Que es fundamental, y no me opongo, ojo, a la formación militar. Yo he sido oficial de la Benemérita Guardia Civil del Perú y doy gracias a Dios y a la vida haber podido tener una formación militar en donde forja pues el honor, la disciplina, el sacrificio, la lealtad, y soy miembro de honor del Círculo Ahumada de la Guardia Civil de España, que defiende pues la militarización de la Guardia Civil Española, que es muy rígida, es muy severa, estrictamente militar, pero hay que diferenciar de la naturaleza de la función policial, que es una naturaleza de carácter civil, de la función de la policía. La policía no
no se basa en la cultura del Rambo, no es un trabajo de fuerza, es un trabajo de cabeza, no es un trabajo de macho. Se requiere mucha sensibilidad, toda vez que el quehacer policial está en el seno de la sociedad, donde yace la estructura social, la familia, el individuo, y están en juego las libertades y los valores fundamentales de las personas. En consecuencia, hay que cambiar el chip, hay que reorientar el accionar de la policía y forjar una mística de servicio a la sociedad, de servicio al prójimo. Entre los próximos 5 y 10 años, las sociedades podrían transformarse mediante tecnologías potencialmente letales y perturbadoras. Crisis relacionadas con el clima y el desplazamiento de la población, un aumento de la urbanización y la pobreza extrema, la discordia y la polarización política y la continua evolución de los grupos armados no estatales. Podrían surgir nuevos conflictos civiles en estados que hoy se consideran estables, podrían resolverse conflictos de décadas y las guerras del mañana podrían librarse en el espacio virtual sin disparar una sola bala. ¿Cómo podrían ser las operaciones seguridad del futuro, respondiendo a los desafíos actuales y futuros, valga la redundancia? Bueno, esto es un tema especializado, la ciberseguridad, hoy se habla de la ciberdefensa, ¿no? Y la policía inteligente con sectores digitales. Esto tiene que regularse, esto no es fácil. Hoy en día acabo de estar en la Feria Internacional de Seguridad que se lleva a cabo en Mendoza Plaza, Securitech 2022, y veo que ya venden estos aviones no tripulados, venden estos drones, que son un nuevo desafío, ¿no? Uno puede, pues, yo puedo espiarla a usted en el jardín de su casa sin, digamos, violar su domicilio, y puedo escuchar todo lo que ustedes hablan, todo lo que ustedes hacen, ¿no? Ahí, pues, estas nuevas tecnologías tienden a ser más inclusivas, más sofisticadas, y es un desafío para la sociedad, digamos, tenemos la nanotecnología, o tenemos esta cultura, pues, de inteligencia artificial, que va tomando, pues, mayor cuerpo, y todavía necesitamos un marco regulatorio. En el caso de América Latina, ve usted, hay grandes problemas para poder observar la Convención de Budapest y la Convención de Naciones Unidas en materia de ciberseguridad. He tenido la oportunidad de conversar con especialistas y no se puede aplicar esto porque, vea usted, los delitos van más allá de las fronteras, son transnacionales. Sin embargo, las legislaciones son distintas. Ni siquiera hay una unidad de criterio en los términos, y allí hay una serie de falencias y se tiene que armonizar. Se tiene que armonizar, pues, de parte de muchos países estas legislaciones. En el derecho internacional se dice, pues, Völkerrecht bricht Landesrecht. El derecho internacional quiebra el derecho nacional, y hoy en día, pues, se deben dejar de lado los nacionalismos y se tienen que adaptar las legislaciones. Las amenazas y los problemas son de carácter global y se requieren para ello soluciones globales. No, es imposible que un país pueda dar respuesta a todos estos ataques. Todos los delitos son de carácter transnacional: el lavado de dinero, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de seres humanos, ¿no? El tráfico de armas, los ataques de ciberseguridad que se pueden perpetrar en Rusia, todos los ataques estratégicos que han desarrollado las grandes potencias a grandes latitudes. Ya no necesito enviar un ejército para poner en riesgo, poner al personal que participe en una operación militar. Hoy un avión tripulado, vean, puede generar, pues, una serie de daños. Tenemos un nuevo escenario, las reglas de juego no son claras, están cambiando permanentemente, y este es un nuevo desafío. Yo creo que en el transcurso de estos 2, 3 próximos años tienen que haber, pues, cambios en las legislaciones, tienen que haber posiciones, tienen que trabajar los parlamentos, tienen que legislar, y tiene que haber un trabajo de cooperación interparlamentaria, y los organismos internacionales no deben ser elefantes blancos, ¿no? Centros de burócratas, los tigres, los cócteles, sino que tienen que buscar, pues, buscar marcos jurídicos adecuados que puedan atender estas nuevas amenazas globales. Veo usted en el caso del ciberespacio también. Hoy en día
el ciberespacio. Hay solo 2 países, el espacio interplanetario, perdón, hay solo 2 países que han regulado el espacio interplanetario. Una de las guerras del futuro va a ser justamente la lucha por el espacio interplanetario. Solamente Portugal y Canadá han legislado el espacio interplanetario y nadie más. Van a haber 3 grandes actores que van a disputar por el espacio interplanetario. Primero, los estados, a través de sus fuerzas armadas, sus cuerpos de defensa, sus cuerpos de seguridad. Segundo, las grandes transnacionales, las compañías que van a querer rentabilizar el espacio interplanetario, colocando satélites, drones, para poder pues hacer sus trabajos de espionaje comercial, de espionaje industrial, y también el tercer actor sería pues las universidades con los investigadores académicos. Pero estas son las guerras del futuro, se tiene que legislar, se tiene que buscar, porque hoy en día se tiene chatarra en todo el espacio interplanetario y esto va a generar, va a tener consecuencias negativas en el cambio climático. En el caso de China, hoy en día usted tiene un celular y al año ya no le sirve. Bueno, igual son los satélites, si tiene el espacio interplanetario lleno de chatarra y no hay nadie que haga, pues, o sea, la estratosfera está en riesgo porque tenemos, pues, tenemos menos sol, tenemos una serie de cosas que tienen, pues, que trabajar. Eso se llama prospectiva y colonización del futuro de parte de los profesionales de la seguridad, y ese debe ser el trabajo de inteligencia. Licenciado Javier Gamero Quinocita, ya para finalizar el programa le pedimos que nos dé un mensaje y su reflexión final como oficial de la policía, jurista y criminólogo acerca de la seguridad nacional e internacional y los nuevos paradigmas y desafíos globales en el siglo XXI. Bueno, la seguridad es un aspecto fundamental para la paz mundial, para la convivencia pacífica, es un elemento esencial para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno. Consecuencia, yo recomendaría a esta Federación Universal para la Paz también trabajar con sus Fuerzas Armadas, con su Policía Nacional, con los servicios de serenazgo, porque ellos son los que van a ser los actores principales en el tema de la seguridad ciudadana, conjuntamente con el ciudadano, porque va a fortalecer pues la cultura de paz, la cohesión social y también la vigencia irrestricta de los derechos humanos. No se olvide que el trabajo de la policía es eminentemente social y un policía no debe tener enemigos a quien combatir, sino ciudadanos a quien proteger, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que preservar. Es muy importante la paz, y para esto pues la seguridad es una política de seguridad racional, coherente y moderna, va a coadyuvar a esta paz social que la vamos a experimentar día a día con esta conflictividad y estas tensiones sociales, estas asimetrías, estas brechas que existen. Es importante, pues, ese sería el primer punto. El segundo punto, también tenemos que buscar incentivar a que el Estado, pues, trate de reducir esta brecha digital. Estamos en la era del ciberespacio, ya la diferencia no es solamente entre excluidos e incluidos. Hoy en día la diferencia o la brecha de las personas se da entre los conectados y no conectados. Si yo no le brindo a una persona, a una población, a un segmento social minoritario acceso al Internet, al ciberespacio, a la virtualidad, lo estoy condenando pues eternamente a una vida paupérrima, ¿no? A la indigencia, a la ignorancia, porque hoy en día tenemos que tener acceso a todo este mundo virtual. Ya en Europa se habla de los derechos digitales, se habla de la soberanía digital, se habla de la alfabetización digital, que también podría decir esto es para los técnicos, para los expertos. Sin embargo, debe de haber una presión social de todas las organizaciones culturales, religiosas, sociales, estatales, privadas, para poder pues incluir a todas las personas en este nuevo escenario, que es el escenario del ciberespacio del siglo XXI. Muy bien, queremos ahora hacer ya una conclusión final, estimado embajador para la paz, Javier Gamero Quinocita, por la UPF Perú. Realmente le felicitamos por su excelente obra donde nos ha presentado su reciente libro y hemos abordado algunos puntos de los temas geopolíticos, ecológicos, tecnológicos y demográficos, lógicamente que afectan a la seguridad en general. El libro Amenazas y Desafíos
a la política de seguridad en el siglo XXI, que es un compendio, un resumen, como usted ha mencionado, de 30 años de análisis e información sobre justicia, criminología y toda clase de violencia punible. Prácticamente es una guía imprescindible de consulta para los profesionales de la seguridad en el ámbito político, diplomático, militar y civil, desde la óptica del autor, quien es reconocido como un experto de la seguridad en Europa y América Latina. Finalmente, queremos decirle que estamos en un tiempo vertiginoso de cambios y tenemos que adaptarnos a los cambios venideros, pero con un carácter de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, que son el centro de todo este trabajo de la UPF que realiza por más de 40 años con nuestros fundadores para lograr la plena seguridad y por ende la paz mundial. Antes de finalizar, queremos preguntarle también dónde el público puede adquirir su libro, ¿no? Puede decirnos en qué lugar, qué teléfono, si tienen una página web para que puedan adquirir su libro. Bueno, el teléfono de contacto es el 962-387-534. Vuelvo a repetir, el teléfono de contacto es el 962-387-534. Y la persona encargada es la señora María Julia Bizalot Castrillón. María Julia Bizalot es gerente general del Grupo Empresarial FIS Perú, en la institución que ha editado este libro, y ella, bueno, tiene toda pues una plataforma de marketing, difusión, pero ese es el contacto que por quien está interesado puede contactarla, ¿no? Ella es colaboradora, también es embajadora para la paz y puede darles mayor información de cómo adquirir el libro. Muchas gracias. Queremos agradecer también a la embajadora para la paz, María Julia Bizalot Castrillón, por este trabajo que está realizando en la edición de su libro y por apostar realmente por su trabajo, como le hemos mencionado, un resumen de 30 años. Lo felicitamos. Muchas gracias. Adelante, María Elena Rivero. Bien, hasta aquí el programa de la UPF, gracias al licenciado Javier Gamero. O sea, estamos preocupados por la inseguridad que vivimos y también por lo que viene, ¿no? Por lo que viene. Muchísimas gracias, una entrevista súper interesante. Gracias a todas las personas que se conectaron al programa de la UPF, a las redes sociales de la UPF Perú, a Radio Moderna 930 en amplitud modulada y plataforma digital. Será hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hasta el miércoles.